Hola a todos y bienvenidos a este primer vídeo del día de hoy en el canal. Hace más o menos 3 meses os subí este vídeo que estará saliendo ahora mismo por aquí, que de hecho creo que también es de los primeros vídeos que hice en el canal, en el cual hablaba del proyecto de Hathor. Hathor, como también sabéis porque lo he comentado en los vídeos en los que he enseñado mi cartera, pues es un proyecto en el que yo llevo invertido pues un tiempo, aunque tampoco tanto porque de hecho este es un proyecto 2020, pero que la verdad es un proyecto ciertamente desconocido. Así que bueno, ahora que el canal pues ha crecido un poco con respecto a ese vídeo, pues quiero hacer una actualización para comentaros y presentaros este proyecto que no sé si mucha gente conoceréis porque al final, como digo, es un proyecto con una capitalización bastante baja. Pero bueno, todo esto lo vamos a ver ahora mismo porque vamos a compartir pantalla. Y aquí, si buscamos Hathor, bueno, el token es HTR, y entramos, podemos ver cómo ahora mismo se encuentra en la posición número 323, o sea, fuera del top 300, que es, pues, de ser un proyecto bastante pequeño, y de hecho tiene un market cap de unos 158 millones de dólares, que para lo que es el mundo de la blockchain y lo que suelen ser los proyectos de los que solemos hablar en el canal, la verdad es que es una capitalización bastante pequeña. Deciros también, como podéis ver por aquí, que la cantidad de tokens que tiene en circulación pues es relativamente baja. De hecho, pues hablaríamos de un 20 y pico %. Este dato está un poco mal, probablemente sean más, aunque hay aquí unas cuantas cosas que decir. Aunque a pesar de que, como digo, más o menos ahora mismo el 25 de los tokens están en circulación, deciros que este proyecto tiene planes para reducir de forma sustancial, en torno a un 20%, el total de tokens, es decir, este número podría pasar hasta más o menos los 800 millones de tokens HTR, lo cual, bueno, es una señal positiva, pero también tenemos que decir, y como veremos al final del vídeo cuando hablemos de los tokenomics, que tiene una pequeña tasa inflacionaria, es decir, cada vez hay una cantidad de tokens un poco mayor, así que bueno, al final estos son cosas que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar el proyecto, pero en las que vamos a entrar más en detalle, como digo, al final del vídeo. Bien, pero ¿qué tiene de especial exactamente este proyecto? Bueno, lo primero de todo, y para entender un poquito todo lo que vamos a comentar, es que al final Hathor, como he dicho, es un proyecto 2020, por lo tanto podríamos considerarlo como, bueno, una blockchain de última generación, ¿no? Al final, entre nosotros pues tenemos blockchains que llevan mucho tiempo, por supuesto Bitcoin, Ethereum y todas estas. Entonces, en el momento en el que se crearon, a lo mejor la tecnología no iba tan avanzada como a día de hoy, y esto hace que, por ejemplo, haya tenido que salir muchos forks, muchas actualizaciones y todo este tipo de cosas. Sin embargo, Hathor desde el principio pues es un proyecto que ya se ha desarrollado cuando todo había avanzado mucho, así que al menos las características tecnológicas que tiene son muy interesantes. Lo primero que hay que comentar es que en este caso es un proyecto que combina lo mejor de la blockchain con lo mejor del DAG, que, bueno, viene bastante bien a colación del vídeo de ayer, que como sabéis hablamos de IOTA. IOTA probablemente sea el proyecto DAG más famoso, aunque por supuesto no es el único. Sin entrar tampoco en detalles que sean innecesarios, digamos que DAG es una tecnología que elimina la secuencialidad de la blockchain. Al final, como comentaba en el vídeo de ayer, una blockchain es una cadena de bloques, de forma que para generar un bloque siempre tiene que estar ya generado el anterior, porque tiene que haber una dependencia, es decir, tú siempre, entre comillas, tienes que esperar a que un bloque esté generado para poder pasar al siguiente, ¿no? Entonces, de alguna forma existe esa limitación. Sin embargo, el DAG es, digamos, una especie de tela de araña con nodos con múltiples conexiones, la cual permite validar transacciones prácticamente al instante, y además que no tiene comisiones. De hecho, esto es otra de las características de este proyecto, que como veremos en su página web, directamente no tiene comisiones. No es que sean comisiones bajas, no, es que no tiene comisiones. Pero bueno, como digo, también incorpora una blockchain porque así en resumidas cuentas, digamos que las transacciones a través de la red de Hathor se validan mediante una arquitectura DAG, pero luego se guarda una especie de registro, una especie de bitácora, que en ese caso sí que se almacena en la blockchain. De forma que al final los cálculos difíciles y que ahí es donde vienen por los problemas, se hacen de forma casi automática a través de la DAG, pero luego para garantizar esa seguridad, para que realmente sea difícil de romper este sistema, siguen utilizando una blockchain, como digo, para garantizar esa inmutabilidad de los datos, que al final también pues es lo que queremos. Por eso digo que al final este tipo de proyectos pues son blockchains de última generación y por tanto incorporan ya todo este tipo de cosas que son tan interesantes. Pero bueno, vamos a verlo todo esto en su propia página web, que por supuesto os habré dejado en la descripción del vídeo. Bien, si bajamos un poquito ya en lo que es la propia página principal, ya nos empiezan a hablar aquí, de alta escalabilidad. Y es que al final, bueno, este tipo de proyectos, al no tener ese problema de congestión en una cadena de bloques que sí tiene, por ejemplo, Ethereum y demás, pues realmente permiten ofrecer permiten tener un rendimiento bastante mayor. Y el siguiente punto a mí me parece bastante interesante, porque al final esta es una blockchain muy fácil de utilizar, como comentaremos un poquito más adelante. Pero bueno, eso lo dejo un poquito para el final porque quiero centrarme primero en esto que estaréis viendo por aquí. Sobre todo en el tema de no fees, es decir, directamente no hay comisiones.
También en el tema de los nanocontratos, que básicamente, en resumidas cuentas, son smart contracts, es decir, scripts, de alguna forma, programas o código que se ejecuta dentro de una blockchain, pero en este caso son mucho más ligeros, mucho más livianos y mucho más eficientes. Es decir, no se necesita esa carga computacional tan elevada elevada, que sí que se necesita, pues, por ejemplo, con los smart contracts que están programados en Solidity. En este caso es ejecución prácticamente instantánea y de ahí también viene el buen rendimiento de este proyecto. Pero deciros también que este es un proyecto, y voy a volver a poner mi cámara completa, que destaca por la tokenización. Y esto lo voy a relacionar con lo que decíamos de que es un proyecto fácil de usar. Para los que no estéis muy familiarizados con el concepto de tokenización, voy a intentar explicarlo pues con palabras de andar por casa, como se suele decir, para que quede bastante claro. Digamos que cuando tú quieres tokenizar algo, realmente lo que quieres hacer es una analogía a lo que, por ejemplo, son las acciones en la bolsa, ¿no? Tú tienes una empresa y cuando quieres, por ejemplo, distribuir la propiedad entre más personas, lo que haces es dividir la empresa en una serie de acciones y luego cada persona pues puede tener un X número de acciones, lo cual le garantizará pues una X propiedad de la empresa, como digo, en función del número de acciones que pueda tener. Pues digamos que la tokenización es algo parecido. Digamos que tú puedes tener un proyecto, sea cual sea, una blockchain o cualquier otra cosa, y tú puedes o quieres generar esos tokens que te dan derecho pues a una parte del proyecto. Esto se puede usar para financiarse, se puede usar para cualquier cosa. Y digamos que Hathor lo que quiere es construir un ecosistema para la tokenización de cualquier cosa, ya sea de proyectos, de empresas, de prácticamente cualquier cosa, pero muy fácil de utilizar, de forma que la interfaz sea sencilla, que no se necesiten conocimientos técnicos o demasiado técnicos, al final algo hay que saber obviamente, pero bueno, que no se necesiten tampoco cuestiones muy complejas y que prácticamente se pueda tokenizar todo. Por ejemplo, imaginemos que yo el día de mañana quiero que este canal pues no sea un canal mío, sino que por ejemplo dotaros a vosotros también de la capacidad de tomar decisiones y demás. Pues yo de alguna forma podría tokenizar mi canal utilizando Hathor, de forma que, por ejemplo, vosotros pues compraseis en función de lo que queráis pues una serie de tokens del canal, y en función del número de tokens que tengáis pues a lo mejor podéis participar en las decisiones de qué vídeos se subirán al canal, qué no, qué contenido hacer, bueno, un poquito todo ese tipo de cosas, ¿no? Creo que con este ejemplo, aunque es un poco estúpido, pero con este ejemplo ha quedado bastante claro un poquito lo que es el potencial de la tokenización y por qué Hathor puede llegar a ser tan interesante. Y ahora imagino que alguno de vosotros está preguntando, bueno, si tan interesante es este proyecto, ¿por qué realmente tiene un market cap que hemos visto que está más o menos en los 150 millones de dólares? Que, como he dicho, pues para lo que es el mundo de la blockchain, la verdad es que no es tanto. Bueno, pues deciros que realmente este es un proyecto que está en una etapa muy inicial. Al final es lo que ocurre con todo este tipo de proyectos. En esta vida nada es gratis, ¿no? Si de verdad esto fuese a ser un win absoluto, ¿no? O sea, que fuese a explotar y a tener un éxito asegurado, pues obviamente no valdría esto, sino que ya mucha gente habría invertido. Pero claro, siempre está pues el factor de riesgo, que es un proyecto pequeño y que, aunque han ido dando buenos pasos, todavía no han terminado de garantizar nada. Así que pues por eso mismo está ahora en un punto pues inicial y tiene ese, como digo, ese factor de riesgo. De hecho, yo he invertido en este proyecto, pero como sabéis, porque lo comenté en el vídeo en el que enseñé mi cartera, tengo un porcentaje de mi dinero muy pequeño destinado a este proyecto, porque al final también hay que entender que son proyectos muy muy arriesgados y que en la, bueno, no voy a decir en la mayoría, pero sí en un gran porcentaje de los casos, pues estos proyectos no terminan teniendo éxito, ya sea porque fracasan en el objetivo o porque sale una competencia que resulta que es mejor, o por todo este tipo de cosas. Pero bueno, ahora, como he prometido al inicio, me gustaría echar un vistazo a sus tokenomics. Para ello, estamos aquí de nuevo en lo que es la página web, y si hacemos clic aquí donde pone recursos, que yo os invito, si os interesa este proyecto, a que vengáis aquí y le echéis un vistazo pues más exhaustivo, sobre todo también en estas cosas, por ejemplo, el tema de los tokens personalizados, que es lo que comentaba de la tokenización, los token atomic swaps, que esto es una forma de intercambiar, como si fuese un DEX, de intercambiar tokens, pero muchos tokens a la vez y de forma prácticamente automática. De nuevo, otra de las características del buen rendimiento de Hathor, el tema de los nanocontratos. Bueno, todo este tipo de cosas yo os invito a que les echéis un vistazo para analizar pues este proyecto, si, como digo, os ha llamado la atención. Pero yo me quiero detener aquí donde pone Hathor Token Economics, o sea, los famosos tokenomics. Y nada, tampoco vamos a pararnos mucho, pero aquí quiero que veáis un poquito lo que es el circulating supply de Hathor, ¿no? De cómo van o cómo esperan que vayan creciendo el número de tokens. Podéis ver cómo efectivamente, como he dicho al inicio del vídeo,
Parece que se van a frenar aquí en los 800 millones de dólares en lugar del número ese que dicen, o sea, parece que lo van a reducir y podemos ver cómo efectivamente, pues ahora, durante los próximos años, ¿no? Hasta más o menos por aquí, pues la liberación de tokens va a ser un poco más agresiva, como digo, estamos al inicio del proyecto y esto es en parte normal, pero luego vemos como claramente se va a frenar, ¿no? A partir de lo que es 2025, 2026 y demás, y ya la liberación va a ser mucho más lenta. De hecho, esto también lo podemos ver aquí en lo que es la tasa de inflación anual, ¿no? Podemos ver como al inicio, pues tiene una inflación muy elevada porque tienen que liberar muchos tokens, pero luego esta inflación se vuelve prácticamente cero, que idealmente pues es lo que a nosotros nos gusta en los proyectos. Podemos ver también aquí lo que comentamos, un 20% de los tokens los van a quemar, por eso pasa de los 1.000 millones hasta los 800 millones. Luego podemos ver aquí como hay algunos que se asignaron en una venta privada, hay algunos que tiene el equipo, de hecho tiene un 10%, que bueno, hay proyectos que tienen menos, proyectos que tienen más, así que tampoco me parece algo excesivamente descabellado. Y bueno, podemos ver pues aquí un poquito la distribución de tokens, que sinceramente no me parece tampoco excesivamente mala. Bien, y ya para ir acabando con el vídeo, como he dicho antes, este proyecto combina lo que es una arquitectura DAG, una arquitectura basada en grafos acíclicos dirigidos, con lo que es una blockchain. Y habíamos hablado únicamente de que esta arquitectura DAG nos permite validar transacciones de forma prácticamente instantánea, pero todavía no habíamos mencionado exactamente si tiene una blockchain, realmente qué método de consenso tiene. Tiene un método de consenso basado en Proof of Work o un método de consenso basado en Proof of Stake, ¿no? Porque al final, si tiene una blockchain para guardar ese bitácora que os he comentado, de alguna forma tendrá que validar esos bloques. Bueno, pues deciros que este proyecto utiliza minería combinada con Bitcoin. Esto es algo que, por ejemplo, también hace Syscoin, de forma que realmente no hay que minarlo como tal, o sea, tú no minas Hathor como tal, sino que realmente minando bloques de Bitcoin sirve como de alguna forma para validar también bloques en Hathor, lo cual significa que este proyecto no tiene literalmente huella de carbono de ningún tipo, porque como no se mina exactamente, sino que realmente ya se utiliza la propia minería de Bitcoin, que de por sí pues se utiliza, o sea, realmente Bitcoin, perdón, se va a seguir minando, exista Hathor o no. Entonces realmente, como tal, para el DAG no necesitas ningún tipo de coste energético o computacional excesivamente grande, y para la parte de la blockchain tampoco. Así que este proyecto, como de hecho también se destaca en varios puntos de su página web, está bastante comprometido con lo que es el medio ambiente, lo cual es positivo porque, como todos sabréis, últimamente hay bastantes críticas y bastantes opiniones en contra de la blockchain, porque es cierto que, al menos eficiente desde el punto de vista del medio ambiente y de una gestión buena de la energía, pues realmente tampoco es que sea muy buena. Así que, bueno, en este sentido es otro punto a favor de este proyecto. Ahora me gustaría que vosotros me dejarais en los comentarios qué opináis. Al final, pues como digo, es un proyecto bastante desconocido, un proyecto rarillo, no suele ser lo típico o lo habitual que nosotros nos encontramos en la blockchain, y que todavía tenemos que esperar a que siga pues avanzando con el proyecto. De hecho, en otro vídeo, si veo que os gusta, comentaremos un poquito el roadmap, que tienen pues previsto una actualización para estos nano contracts, tienen previsto también mejorar un poco su mainnet, sacar un DEX para todo ese tipo de intercambios de los tokens customizados que se permite crear. Bueno, tiene algunas cosillas también en el tintero que son interesantes, pero que desde luego este proyecto pues todavía tiene que avanzar bastante para que podamos empezar a tomarlo muy en serio como un gran rival pues para todos estos Ethereum, Polkadot, Solana y un largo etcétera. Así que, como digo, me gustaría que me dejáis en los comentarios qué es lo que opináis sobre el proyecto de Hathor. Si os ha gustado el vídeo, os invito a dejar un like y a suscribiros al canal para no perderos ninguno de los vídeos que haré en el futuro. Y también, como digo siempre, os dejo por aquí la cuenta de Twitter del canal, por la que intento compartir información, noticias, análisis, un montón de cosas que también creo que pueden seros de utilidad. Y ya con esto me despido y deciros que dentro de unas horas, a las 6 de la tarde, como suele ser habitual, hora española, tendremos un segundo vídeo en el canal.